Digitalizando el pasado. Historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Mi nombre es Pablo Alonso García Izaza, vecino del barrio Calasanz. Llegué al barrio en 1963, puesto que no nací acá sino en Medellín, en Carabobo, al frente del planetario municipal. Cuando llegamos en Calasanz había muy poquiticas construcciones, había 10 casas, el resto eran mangas, eran solares. O sea, el barrio ya estaba urbanizado, o sea, había los lotes y las vías. Cuando eso está, ya quiere decir que está toda la infraestructura para que uno construya. Sí, había de todo, solo que yo recuerdo que cuando yo llegué tenía 3 años y medio y me la pasaba era cazando abejas con un sedazo y cogiendo tomates en los solares, porque eso era. O sea, estaban todos montados, pero sí, estaba toda la infraestructura. Recuerdo que estaban canalizando la quebrada La Hueso. Transcurrió mi infancia, digamos, con la construcción del barrio. El Parque Kennedy estaba apenas en construcción. El Colegio Calasanz pues, llevaba como 10 años de construido. Me tocó ver todo el proceso de construcción pues, de toda la urbanización. Muy allegados al Colegio Calasanz y a los padres escolapios durante toda la vida. Yo estudié en el colegio, terminé en el colegio en el año 79. Digamos que el vínculo por el cual estoy yo acá es con compañeros de ustedes de Digitalizando el Pasado, es porque a mí me tocó el diseño y la construcción de la ampliación del colegio en el año 90. Recuerdo que yo estaba trabajando con un profesor de arquitectura en la Universidad Nacional que estaba haciendo el auditorio del colegio, y cuando llegué al colegio, que ya había pues salido como arquitecto recientemente, el rector Julio Alberto Uribe Calas me dijo que necesitaba hablar conmigo. Él fue profesor mío de matemáticas. Vine al colegio a ver pues qué necesitaba. Me dijo, hombre, lo que pasa es que aquí hay 2 propuestas, diseños y presupuestos para la ampliación del Colegio Calasanz. Pero los padres quieren, y yo también, que sea vos quien lo construya. Yo llevaba 1 año de salido del colegio, de la universidad, y pues me sentí muy halagado con la propuesta, pero me dio mucho susto porque era un proyecto muy grande y un proyecto supone mucha responsabilidad. Pero dije que sí, que yo aceptaba. Entonces me dijo que me hablara con el superior de las escuelas pías del Colegio Calasanz, con el padre Jesús Fernández Álvarez. Me cité con él y me dijo, sí, yo y nosotros queremos que seas tú y no los otros proponentes. Entonces, bueno, me puse a hacer el diseño. Como al mes y medio, fui a Bogotá, le mostré el diseño, me dijo que estaba de acuerdo, hice el presupuesto y empecé la construcción en noviembre, diciembre de 1990. Duró 9 meses la construcción, nos fue muy bien. Recuerdo que era el asunto de la hora Gaviria, que se había adelantado el tiempo, entonces comenzamos a trabajar muy temprano, pero nos fue muy bien en la construcción y de hecho pues ahí está funcionando todavía, no ha habido ningún problema afortunadamente. Claro, bueno, entonces en las tribunas, en la parte baja, había almacenados muchos materiales. Entonces me dijo, yo me entendía directamente con el ecónomo de la comunidad, el hermano Antolín Vega Pérez, que ya está en España desde hace muchos años, y me dijo que fuera a las tribunas a recoger un baldosín, que a ver si lo utilizábamos en la obra. Yo fui a ver el baldosín, cuando entré vi que las columnas estaban implosionadas, o sea, digamos que tenían como una barriga por todas partes y se veía el hierro y faltaba el concreto. A mí como arquitecto me gusta mucho digamos, la ingeniería civil y el concreto, o sea, no solamente diseñar. Entonces me preocupé mucho por eso, porque me di cuenta que había un problema. Y traje a un profesor de la Universidad Nacional, profesor mío de estructuras,
y le mostré el problema. Él hizo un estudio que se llama una esclerometría, que es disparar un impacto contra el concreto y la máquina devuelve el dato de cuál es la resistencia que tiene. Me dijo, vea, estas tribunas están que se caen. Entonces yo le pido el favor de que ponga una cinta para que nadie se acerque y que nadie vuelva a entrar, esto hay que demolerlo. Entonces se demolieron las tribunas por esa razón. Yo sé que para el dato de la historia del barrio eso fue muy duro, porque a mí me tocó pues también, digamos, vivir con las tribunas y jugar básquetbol toda la vida al lado de las tribunas, pero hubo que hacer eso, porque era pues un asunto de seguridad. Entonces durante la construcción de la obra también se demolieron las tribunas. En el año 91 las demolí, fue la demolición de las tribunas en el 91, sí señor. Bueno, yo digamos el prekinder o el jardín lo hice en el Sagrado Corazón en Colombia con doña Marta Sea. Fue una experiencia hermosa, porque ella era como una mamá para todos. Yo recuerdo que pues uno de alguna manera nace pues con todo lo que va a hacer el resto de su vida, y a mí me llamaba mucho la atención las manualidades, el dibujo, y ella como que se la pilló, entonces me orientó mucho hacia eso, y pues más tarde fue arquitecto, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando se terminaba el año, a los que se manejaban muy bien les daba un pollito. Y yo trabajé tanto en manualidades y en dibujo, pero tanto que me dio 2 pollitos. Y esos pollitos los engordé en el barrio y se los vendí a una amiga de mi mamá. Me los compró ya grandes. Yo era muy ajeno, digamos, al barrio. ¿Por qué? Porque nos la pasábamos todos los fines de semana en las vacaciones en la finca de un tío. Entonces yo no era de salir a jugar fútbol, porque pues primero era el estudio en semana y los fines de semana me iba. Yo recuerdo para mí los líderes, los padres escolapios, porque eran los líderes de la comunidad, del barrio, de la acción comunal. Yo recuerdo que por ejemplo el barrio se inundaba cada que llovía muy duro, porque había unas areneras de Álvaro Villegas Moreno arriba. Y eso fue por muchos años y todos nos enfermábamos porque se nos inundaban las casas. ¿Y quién resolvió esa situación? El padre Florencio Fernández, que era el párroco, que era un peleón por el barrio. Y los padres, por ejemplo, evitaron que el Parque Kennedy se urbanizara, porque lo iban a urbanizar. Y ellos pelearon, el padre Florencio peleó, era un león por el barrio, porque eso no se hiciera. 2 años antes, 3 años antes de la ampliación del colegio, me tocó diseñar y construir la capilla y el aula múltiple de Almatá, que queda en el barrio Ferrini. Una experiencia muy bonita, porque yo recuerdo que cuando empecé la construcción, el padre Carmelo, que era un hombre de armas tomar, cuando se estaba demoliendo la antigua capilla del colegio y del barrio, él sacó toda la madera y la vendió. Y un día, cuando salí yo del colegio, iba para Almatá la construcción de la capilla, y vi que estaban sacando esa madera, y yo sabía que esa madera era una madera muy buena, muy fina, porque era una fibra muy resistente, porque las maderas de hace muchos años eran resistentes porque los terrenos eran más abonados, digamos, ahora ya están menos fértiles. Entonces le dije al padre, que ya tenía toda la madera montada como en 4 o 5 volquetas, le dije, padre, ¿usted para dónde va con esa madera? Y me dijo, ¿para dónde? Pues que esto ya se acabó, vamos a construir la aula múltiple, entonces esto hay que sacarlo. Y yo ya la vendí, y le dije, no, yo necesito que esa madera me la dé para yo hacer el techo de Almatá. Él me dijo, bájeme toda la madera, porque el padre Carmelo era muy amigo del padre Fernando Torija, que era el director de Almatá, el fundador y director de Almatá. Entonces, con esa madera se diseñó y se construyó un techo que era como a modo de un bohío indígena. Entonces yo estaba recién casado y compré una casa exactamente al frente del colegio. Entonces inclusive me dieron hasta llaves del colegio.
para que yo entrara. Entonces yo entraba y salía cuando fuera. Además madrugaba mucho, entonces yo pasaba, era pasar la calle, abría y a trabajar. Yo llegaba a las 6 de la mañana a la obra, antes de que llegara todo el mundo. Cuando llegaba a las 6 de la mañana, me encontraba al padre Florencio así al frente. Bueno, ¿y usted qué va a hacer hoy? ¿Qué va a hacer hoy? Dígame qué va a hacer hoy. Porque a él le gustaba mucho la arquitectura y la construcción, pero era cuchilla, muy pilo. No. Pero sí recuerdo que el padre Florencio me dijo que necesitaba un centro médico, que si yo se lo construía, le construí el centro médico. Reformé toda la cubierta del Teatro Metropolitano en el año 2006. Ya después me fui de Medellín a trabajar, ya no particular, sino trabajando con la empresa AIA. Entonces me fui a hacer un asilo en La Pintada, un asilo en Caramanta, eso demoró como 3 años. Ya después comencé a trabajé también en Cartagena haciendo una urbanización cerca de Cartagena, en Turbaco, una obra también de 2 años. Después ya empecé a trabajar urbanismo con un compañero un poco menor, también de Calasanz, Juan Diego García Aguilar, que tiene una empresa muy grande de ingeniería. Entonces ya me dediqué, fui a trabajar urbanismo, como arquitecto haciendo trabajos de ingeniero, entonces soy medio ingeniero también, y eso es lo que hago ahora. El padre Juan Jaime y yo fuimos compañeros de colegio y terminamos juntos, muy querido, muy inteligente y muy plaga. Sí, recuerdo una experiencia que tuvimos del grupo de Almatá, que nos fuimos a coger café en 5º bachillerato, o sea, como en el año 77, a Pácora, Caldas, y Juan Jaime no cogía mucho café, él era muy durito, pero de todas formas nos hacía pasar muy bueno porque él es muy charro. Recuerdo que yo estaba cocinando en una casa campesina que nos prestaron, de 2 pisos, y él no tenía losa de concreto sino un piso en madera, y con una tablilla que no era tablilla de piso sino de techo, y como él era tan pesado se subió a tomarnos el pelo, a mamarnos gallos, y como era tan pesado reventó el piso, y yo estaba lavando y me cayó el pie aquí, casi no lo sacamos de ahí. Y hay otra anécdota muy simpática. Estábamos en clase con David Zambrano de literatura, aquí en el primer piso, al lado de la iglesia, como tirando hacia el parque, y había unas señoras que todos los días madrugaban a misa, y como él tomaba tanto el pelo, dijo un día: déjense ir, les voy a hacer pasar un susto a estas señoras. Entonces cogió la cuerda de la persiana y se la puso aquí, y cuando pasaron se hizo el que estaba ahorcado, y ellas salieron disparadas para donde el párroco a decirle que había un muchacho que se había ahorcado, y era el padre Juan Jaime. Yo recuerdo que todos los profesores lo querían mucho, pero como era tan cansón, señor Juan Jaime, entonces él no dejaba de dictar clase, y el profesor de matemáticas un día le dijo: Juanchito, salite de clase y nos dejas dictar clase. Y como es tan inteligente, salía de clase, y el que nos explicaba después los temas era él. Y recuerdo que cuando nos presentamos al servicio militar a ver quién quedaba, pues claro, uno se tenía que desnudar, y el médico cogió y le dijo a él con su barriguita que se desnudara, su barriga de esa época. Entonces cuando lo palpó, él no hacía sino reírse y saltar. Y en esa época, cuando nos hicieron el examen del IFEX, a él no le salió puntaje, sino que le salió superdotado. Entonces era superdotado, y que como era tan gordito no se lo podían llevar para el servicio militar. Además yo me iba a ir de sacerdote con él. ¿Qué pasó? Y al fin no me fui porque yo le decía a mi papá, yo quiero ayudarle mucho a la gente, yo tengo esa vocación, pues es que me gustan mucho las mujeres. Y me dijo: mi hijo, a mí me pasó lo mismo, hágale con calma, no piense eso después, y al fin no me fui. Y hay otra anécdota: cuando terminé el colegio, la construcción,
me dijo Juan Jaime, bueno, y aquí en el patio que era una cancha de básquetbol, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, sí, tenemos que hacer algo. Y él me dijo, hagamos una fuente. Esa fue idea de él, la fuente que existe fue idea de él. Yo diseñé la fuente, pero la idea fue de él.